En algún lugar oscuro del universo, más allá de lo que nuestros telescopios pueden ver, podría existir una roca que no solo destruiría todo a su paso, sino que borraría la materia misma de la realidad. No hablamos de un meteorito común, hablamos de algo mucho más extraño, mucho más peligroso, algo que, en teoría, ni siquiera debería existir. Imagina por un momento el cielo nocturno, tranquilo, silencioso, y de pronto, una luz, no una estrella fugaz cualquiera, sino una señal de que algo imposible está atravesando nuestra atmósfera, algo que no solo arde, sino que se aniquila, porque lo que está cayendo no es materia, es antimateria. Y si eso suena como ciencia ficción, espera a ver lo que realmente podría pasar. Cada día, la Tierra es bombardeada por toneladas de partículas diminutas, polvo cósmico invisible que atraviesa la atmósfera sin dejar rastro. De vez en cuando, una roca del tamaño de un coche entra en escena, iluminando el cielo con un destello espectacular antes de desintegrarse. Y en escalas de millones de años, llegan los verdaderos destructores, asteroides de kilómetros de diámetro capaces de cambiar la historia del planeta, como el que acabó con los dinosaurios. Pero aquí está la parte inquietante. El tamaño no siempre lo es todo, porque existe la posibilidad de que algunos de estos objetos no estén hechos de roca, ni de hielo, ni de metal, sino de algo completamente opuesto a todo lo que conocemos. Antimateria. A simple vista, sería indistinguible de cualquier otro meteorito, flotando en el vacío, viajando en silencio entre las estrellas, sin emitir ninguna señal evidente. Pero su naturaleza es radicalmente diferente, porque cuando la antimateria entra en contacto con la materia, no chocan, no se rompen, no se fragmentan, se destruyen mutuamente. Cada partícula desaparece en una explosión pura de energía. Es la conversión más eficiente de masa en energía que conocemos en todo el universo, más poderosa que cualquier bomba jamás creada por el ser humano. Ahora imagina eso, cayendo hacia la Tierra, no un gran asteroide, ni siquiera uno gigantesco, algo relativamente pequeño, pero con un poder devastador que desafía toda lógica. La pregunta ya no es si un impacto podría ser peligroso. La verdadera pregunta es, ¿podría un meteorito de antimateria borrar una ciudad entera, un país o incluso el planeta completo? Y aún más inquietante, ¿podrían existir realmente estos objetos escondidos en algún rincón del cosmos, esperando el momento de cruzarse en nuestro camino? Hoy vamos a explorar una de las ideas más fascinantes y aterradoras de la física moderna, una teoría que conecta el origen del universo con una posible amenaza cósmica silenciosa. Pero antes de seguir, si te apasionan los misterios del universo, si quieres entender cómo funciona realmente el cosmos más allá de lo evidente, este es el lugar. Suscríbete y acompáñame, porque lo que estamos a punto de descubrir cambia por completo la forma en la que vemos el espacio. Porque para entender cómo algo así podría existir, primero tenemos que responder a una pregunta aún más profunda. ¿Por qué existe la antimateria? ¿Y por qué el universo no desapareció en el mismo instante en que nació? Para comprender el peligro real de un meteorito de antimateria, primero tenemos que viajar atrás en el tiempo, hasta el instante más antiguo que podemos imaginar, el nacimiento del universo. Hace unos 13.800 millones de años, todo lo que existe surgió de un estado extremadamente denso y caliente, una especie de océano primitivo donde la energía comenzó a transformarse en partículas. Y aquí ocurre algo desconcertante. Según las leyes de la física, cada partícula de materia que se creó debió tener una contraparte idéntica, pero opuesta, la antimateria. Misma masa, mismo comportamiento gravitatorio, pero con una diferencia clave. Su carga es inversa. Un electrón tiene carga negativa. Su equivalente de antimateria, el positrón, tiene carga positiva. Y esto no es lo más extraño. Lo verdaderamente inquietante es lo que ocurre cuando ambas se encuentran. No colisionan como bolas de billar, no rebotan, simplemente dejan de existir. Toda su masa se transforma instantáneamente en energía pura, sin residuos, sin restos, solo un destello de radiación, como si nunca hubieran estado allí. Ahora piensa en esto. Si en el origen del universo se creó la misma cantidad de materia y antimateria, entonces todo debería haberse aniquilado en cuestión de segundos. No habría estrellas, no habría galaxias,
no habría planetas, no estaríamos aquí. Y sin embargo, aquí estamos, respirando, observando, preguntándonos por qué. Este es uno de los mayores misterios de la ciencia moderna. Por alguna razón que aún no comprendemos del todo, hubo un pequeño desequilibrio, una ligera ventaja de la materia sobre la antimateria, una diferencia casi insignificante. Se estima que por cada 1.000 millones de partículas de antimateria, había 1.000 millones y una de materia. Esa única partícula extra, en cada grupo, fue suficiente, porque después de la gran aniquilación inicial, cuando materia y antimateria se destruyeron entre sí, ese pequeño exceso fue lo que quedó. Y todo lo que vemos hoy, desde las galaxias más gigantescas hasta tu propio cuerpo, está hecho de ese diminuto sobrante cósmico. Es decir, todo lo que existe es el resultado de una imperfección. Pero entonces surge otra pregunta. Si la antimateria casi desapareció, ¿significa eso que no queda nada en el universo? No exactamente. Hoy en día los científicos pueden crear pequeñas cantidades de antimateria en laboratorios, como en el CERN. Incluso se utiliza en medicina, en tecnologías como la tomografía por emisión de positrones, pero siempre en cantidades diminutas, controladas y extremadamente difíciles de almacenar, porque basta el más mínimo contacto con materia para que desaparezca. Sin embargo, el universo primitivo no era perfectamente uniforme. Era caótico, irregular, como una sopa hirviendo llena de fluctuaciones, y en ese caos es posible que en algunas regiones se acumulara más antimateria que materia. Pequeños bolsillos donde la antimateria dominaba, y si esas regiones eran lo suficientemente grandes, podrían haber sobrevivido, formando algo completamente extraordinario. Estrellas de antimateria, sistemas solares enteros, hechos de antimateria, planetas, asteroides, meteoritos, todo compuesto por esta versión espejo de la realidad. A primera vista, serían indistinguibles de cualquier otro sistema estelar. Brillarían igual, se comportarían igual bajo la gravedad, seguirían las mismas leyes físicas, pero habría una pista, una señal casi fantasmal. Cuando el viento interestelar, hecho de materia normal, chocara con estos objetos, se producirían pequeñas aniquilaciones constantes, y eso liberaría radiación gamma, una especie de firma invisible, pero detectable. Y lo más fascinante es que ya hemos encontrado candidatos. Observaciones realizadas con telescopios espaciales han detectado fuentes de rayos gamma que no encajan del todo con lo que esperamos de objetos conocidos como púlsares o agujeros negros. Algunas de estas fuentes podrían ser estrellas de antimateria. No es una certeza, pero tampoco está descartado. Si esto es cierto, entonces la idea deja de ser ciencia ficción, porque si existen estrellas de antimateria, también podrían existir fragmentos más pequeños, restos, escombros, meteoritos, viajando por el espacio, como proyectiles invisibles. Y eso nos lleva a una posibilidad inquietante, que en algún momento del pasado, nuestro sistema solar haya atravesado una de estas regiones, que la gravedad del Sol haya capturado algunos de estos fragmentos, y que en este mismo instante, uno de ellos esté viajando silenciosamente, en una órbita que tarde o temprano cruce la trayectoria de la Tierra. Pero si eso fuera cierto, podríamos detectarlo antes de que sea demasiado tarde, o simplemente aparecería en el cielo, como cualquier otro meteorito, hasta que ya no hubiera nada que hacer. En el siguiente bloque vamos a responder a eso, y lo que descubrirás es mucho más extremo de lo que imaginas. Imagina esto: un objeto atraviesa el espacio durante millones de años, en completo silencio, no emite luz, no deja estela, no refleja nada fuera de lo común. Para cualquier telescopio, sería solo otra roca más, pero en su interior esconde un secreto devastador. Cada átomo que lo compone es antimateria. Y eso lo cambia todo, porque a diferencia de un meteorito normal, que simplemente se calienta al entrar en la atmósfera, este comenzaría a desaparecer, incluso antes de tocar el suelo, no por fricción, sino por contacto. Cada molécula de aire que roza su superficie se aniquila, y con ella una parte del propio meteorito. Es un proceso invisible, pero brutal,
una cadena continua de microexplosiones, liberando energía en forma de radiación mientras desciende, como si el cielo mismo empezara a desintegrarse. Y aquí es donde entra una de las ecuaciones más famosas de la historia, EmC2, la relación entre masa y energía. Una fórmula simple, pero con consecuencias aterradoras, porque significa que incluso una pequeña cantidad de masa puede convertirse en una cantidad descomunal de energía. Ahora llevemos esto a un ejemplo real. Supongamos un meteorito de antimateria de apenas unos metros de tamaño, nada comparable con los gigantes que extinguieron a los dinosaurios. Algo relativamente pequeño. Mientras atraviesa la atmósfera, gran parte de su masa se va aniquilando con el aire, pero no desaparece sin más. Se convierte en energía, y no en pequeñas cantidades. Hablamos de cifras que superan, por órdenes de magnitud, cualquier arma que la humanidad haya construido. Incluso si solo una fracción logra llegar al suelo, el impacto sería catastrófico. Para ponerlo en perspectiva, la bomba más potente jamás detonada por el ser humano liberó una energía que, aunque colosal, queda ridículamente pequeña frente a lo que produciría un fragmento de antimateria de apenas unos cientos de kilos. Un objeto así no destruiría solo una ciudad, ni siquiera un país. El punto de impacto sería vaporizado al instante. Una esfera de destrucción se expandiría a velocidades supersónicas, arrasando todo en cientos de kilómetros a la redonda. El calor sería tan intenso que encendería incendios a distancias inimaginables. La onda expansiva rompería estructuras a cientos de kilómetros, y eso sin contar la radiación liberada. Pero aquí viene lo realmente inquietante. El daño no empieza en el suelo, empieza mucho antes, porque durante su descenso, ese meteorito ya estaría liberando energía en la atmósfera. Cada metro recorrido sería una detonación parcial, una cadena de explosiones invisibles, extendiéndose desde las capas altas del cielo hasta la superficie. Así que no estamos hablando de un solo impacto, sino de una columna de destrucción, un rayo vertical de energía, atravesando la atmósfera como una cicatriz luminosa. Ahora imagina eso, multiplicado, porque no solo sería la masa que llega al suelo lo que importa. Toda la masa que se aniquila en el aire también libera energía. Y aunque parte de esa energía escaparía al espacio, una gran fracción se dirigiría hacia la Tierra. El resultado no sería un desastre local, sería un evento continental, quizá incluso global. Un solo meteorito, del tamaño de un coche, podría devastar regiones enteras. Y si aumentamos la escala, si en lugar de unos pocos metros hablamos de un objeto de 1 kilómetro, entonces ya no estaríamos hablando de destrucción, estaríamos hablando de desaparición, porque la energía liberada sería tan absurda, tan fuera de toda escala humana, que podría afectar la estructura misma del planeta. Océanos evaporándose, la atmósfera alterada, ecosistemas colapsando en cuestión de horas. Todo, por el simple hecho de que materia y antimateria no pueden coexistir. Es como si el universo tuviera una regla fundamental. Dos opuestos no pueden compartir el mismo espacio. Y cuando lo intentan, la realidad paga el precio. Pero si todo esto es posible, si el peligro es tan extremo, entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué seguimos aquí? ¿Por qué la Tierra no ha sido ya golpeada por uno de estos objetos? ¿Es solo cuestión de suerte? ¿O hay algo en el universo que nos está protegiendo sin que lo sepamos? En el siguiente y último bloque vamos a descubrir la respuesta, y puede que sea más tranquilizadora de lo que imaginas. Entonces, si un meteorito de antimateria es tan devastador, si incluso uno pequeño podría desencadenar una catástrofe inimaginable, ¿por qué el cielo sigue siendo seguro? ¿Por qué no hemos visto jamás una explosión de este tipo borrar una ciudad, o un continente, o algo peor? La respuesta está en el propio vacío del espacio, porque aunque solemos imaginar el cosmos como un lugar completamente vacío, no lo es. Incluso en las regiones más profundas entre las estrellas, existe algo, partículas dispersas, átomos sueltos, polvo microscópico flotando durante millones de años, una niebla casi invisible, pero suficiente para marcar la diferencia entre la existencia y la aniquilación. Para un meteorito normal, este polvo no significa nada, pero para uno de antimateria es una sentencia.
Cada partícula que encuentra en su viaje provoca una pequeña aniquilación, un destello minúsculo de energía. Pero millones, miles de millones de esos encuentros, a lo largo del tiempo, se acumulan y lentamente lo destruyen, lo erosionan, lo convierten en radiación antes de que pueda llegar demasiado lejos. Es como si el universo tuviera un sistema de defensa natural, invisible, silencioso, pero increíblemente eficaz. Los cálculos sugieren que un objeto de antimateria viajando por el espacio interestelar difícilmente sobreviviría más de unos pocos siglos antes de desaparecer por completo. Y aquí es donde todo encaja. Nuestro sistema solar no ha pasado cerca de otra estrella en decenas de miles de años. El último encuentro cercano ocurrió hace aproximadamente 70.000 años. Demasiado tiempo, demasiado polvo, demasiadas oportunidades para que cualquier fragmento de antimateria haya sido destruido mucho antes de llegar hasta nosotros. Incluso si existieran, las probabilidades de que uno sobreviva intacto y además cruce exactamente la órbita de la Tierra son increíblemente bajas. Pero hay más. Si un objeto grande de antimateria se acercara, no sería invisible. A diferencia de un meteorito normal, este emitiría una señal constante, radiación gamma, un rastro energético, detectable por nuestros instrumentos. Sería como una bengala cósmica, delatando su presencia mientras atraviesa el sistema solar. Y hasta ahora, no hemos detectado nada parecido. Ningún objeto errante emitiendo ese tipo de firma. Ningún visitante que encaje con lo que esperaríamos de un cuerpo de cieno de antimateria. Lo cual es una muy buena noticia, porque significa que, al menos por ahora, estamos a salvo. Pero hay un último detalle, una historia que durante años desconcertó a los científicos. Un evento ocurrido en un lugar remoto, donde el cielo explotó sin previo aviso. Siberia, año 1908. Una bola de fuego atravesó el cielo, más brillante que el sol, y antes de tocar el suelo, explotó. La onda expansiva arrasó millones de árboles, derribándolos como si fueran simples fósforos. El calor provocó incendios en una región inmensa. Testigos a decenas de kilómetros describieron un destello cegador, seguido de un estruendo como un trueno infinito. Pero cuando los científicos llegaron años después, encontraron algo extraño. No había cráter, no había restos significativos del objeto, casi nada, como si el causante hubiera desaparecido. Durante un tiempo, algunos se preguntaron, ¿podría haber sido antimateria? La idea era inquietante, pero hoy sabemos que lo más probable es que se tratara de un meteorito convencional que explotó en la atmósfera. Aún así, el misterio dejó una huella, porque nos recuerda algo importante. El universo todavía guarda secretos, y aunque la amenaza de un meteorito de antimateria es extremadamente improbable, no es completamente imposible. Pero quizá ahí reside la verdadera belleza del cosmos, en ese equilibrio delicado entre el orden y el caos, entre lo que entendemos y lo que aún está oculto, porque cada descubrimiento, cada teoría, cada pregunta sin respuesta, nos acerca un poco más a comprender nuestro lugar en todo esto, un lugar que existe por una pequeña asimetría, ocurrida hace miles de millones de años, un error cósmico que nos permitió estar aquí, observando, aprendiendo, imaginando. Así que la próxima vez que mires al cielo, recuerda esto: no todo lo que brilla es lo que parece, y en algún rincón lejano del universo podría existir una realidad completamente opuesta a la nuestra, esperando ser descubierta. Si quieres seguir explorando estos misterios, suscríbete, deja tu comentario y acompáñame en este viaje, porque el universo apenas está empezando a revelarnos sus secretos.